Hola, esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait que da espacio a la propia voz de mujeres que vivieron y sobrevivieron a la violencia de género. Son ellas quienes nos cuentan en primera persona sus experiencias, recorridos y saberes. Con el fin de preservar la identidad de las mujeres que dieron su testimonio, hemos alterado datos personales. Episodio 13. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Digo, el podcast de Shalom Bait sobre la violencia de género. El último de esta primera edición de Lo Digo. Mi nombre es Fernanda, soy fundadora de Shalom Bait y me acompaña Tamara. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la salida de la violencia de género. Vamos a hablar sobre cómo son los procesos individuales y colectivos que transitan las mujeres para encontrar los caminos hacia una vida libre de violencia para ellas y para sus hijos y sus hijas. Hoy nos acompañan Lucrecia y Elena, que han pasado por los grupos de Shalom Bait y van a compartir sus testimonios y experiencias con nosotras y quienes están del otro lado escuchando. Hola chicas, hola Lucrecia, hola Elena. Hola. Bueno, les agradecemos mucho, chicas, por estar hoy acá y por compartir con nosotras sus recorridos en este camino hacia la salida de la violencia. Y para empezar un poco a conversar, queríamos que nos cuenten cómo estaban en el inicio de estos recorridos hacia la salida de la violencia. Si tuvieran que irse como un poco hacia el pasado, cuando estaban llegando a Shalom Bait, ¿cómo se encontraban? ¿Cómo se sentían? Bueno, en mi caso, yo soy Lucrecia. Eso fue hace más de 3 años. A través de una amiga conocí que existía este espacio y me acerqué con dudas, con mucho temor de poder decir algo que yo creía que me estaba pasando y al contar sobre un evento de mi pasado descubrí que había mucho más para indagar y que no era solo un evento, sino que yo estaba en ese momento atravesando una situación de violencia en mi matrimonio y no solamente que eso había sucedido en mi infancia. Entonces fue un descubrimiento y ese fue mi primer acercamiento y me llevó después un año decidir empezar realmente a acercarme y participar en el grupo. Bueno, en mi caso también me llevó un año llegar desde que una persona me mencionó Shalom Bait y me dijo de la existencia del lugar y de que me vendría bien pegarme una vuelta, textuales palabras, en el 2019 y en agosto del 2020, plena pandemia, acudí recién a Shalom Bait sin entender muy bien qué, a qué, para qué, y de a poco lo fui como desarmando ese nudo y tratando de entender qué era lo que me pasaba y por qué me habían dicho de que me dé una vuelta por Shalom Bait. Me llevó un buen tiempo descubrirlo. O sea, evidentemente había cosas que otras personas ya estaban pudiendo ver y yo no. ¿Y recuerdan cómo se sentían en ese momento? ¿Cómo estaban? En mi caso, yo me sentía atrapada en un laberinto. Me sentía muy agobiada, angustiada, temerosa, que eran cosas que eran extrañas para mí porque yo nunca me había visto así a mí misma y me asustaba eso. El relato de esta amiga que estaba en el proceso, ya participando en los grupos, me resonó y me hizo pensar en, ¿será que yo también estoy viviendo violencia? Y me lo pude preguntar. Y tuve el coraje de ir hacia el lugar físico
y poder hablar. Pero si lo puedo resumir en una palabra, tenía mucha tristeza y miedo. En 2 palabras. Sí, yo llegué estaba sumamente angustiada. Perdida en la vida, sin saber hacia dónde, ni cómo, ni de dónde venía, ni qué quería, ni qué cosas me gustaban. Literalmente me había perdido a mí misma, no sé si está bien dicho, pero era como que no sabía, era un ente que desarrollaba determinadas actividades porque era responsable y tenía que ir a trabajar, pero no había mucha tristeza en mí y me asustaba mucho. Tuve momentos hasta que, digamos, tenía miedo o creía que podía enloquecer de tanta angustia, de no poder entender lo que me pasaba y de no encontrarme. Recién decías, Lucrecia, que una amiga tuya estaba en el proceso, ¿no? Como hacías señalabas eso. Y es algo re importante eso que decís, porque bueno, cuando planteamos la salida de la violencia, la planteamos justamente como eso, ¿no? Como un proceso, como un camino. Y pensaba en los primeros pasos, ¿no? que se dan en ese camino, y que creo que esa llegada de ustedes a Shalom Bait en ese estado en el que se encontraban, a pesar de tanta angustia, tanto miedo, confusión, ¿no? o sentirse perdidas, como decía Elena, esos son los primeros pasos, digamos, ¿no? Como necesarios de alguna manera, de no saber muy bien por qué, como decías vos, Serena, pero o sin identificarte como víctima, pero algo te trajo hasta acá, el registro de eso. Sí. Creo que el registro de los demás sobre algunas cuestiones me trajeron hasta acá y de ahí en más poder hacer el propio registro, que creo que es la llave fundamental para poder comenzar el proceso, porque en la medida que uno no se pueda reconocer como víctima, yo creo que el proceso no comienza. El reconocimiento es la llave para comenzar el proceso, que es largo, pero que se puede, que se sale, que uno va adquiriendo un montón de herramientas y bueno, hay que... Vamos a ir pensándolo juntas. Creo que cuando hablamos de proceso, ¿no? Que quien hoy está escuchando dirá, bueno, ¿qué es esto del proceso? El proceso es un tiempo, ¿no? Implica tiempo para empezar. Y también cuando decimos primeros pasos, significa que hay más que los primeros. Hay segundos, hay, no sé, ¿cómo lo dirían ustedes? No sé si, Erika, querés contarnos un poco de eso, ¿no? Como si puedes identificar, ¿no? Como no debe ser tan fácil, un primer paso o un segundo. ¿O vos querés retomar? Sí, simplemente la idea del proceso. Para mí, el proceso representa, y uno está en proceso cuando, digamos, no importa cuántos pasos podemos ir hacia atrás, sino que siempre haya un poquitito más hacia adelante. Digamos, uno puede avanzar 3, retroceder 1, avanzar 4, retroceder 2. Mientras haya pasos hacia adelante, yo creo que esta es la idea del proceso. Es cuando el proceso está en acción. Porque para mí la idea del proceso es esto. Hay vaivenes, no es algo lineal, ni siempre es todo hacia adelante, bueno y positivo. Pero cuando prevalece el paso hacia adelante, el proceso está activo. Bueno, en mi caso, cuando lo pienso, el proceso, tanto el mío como el de mis compañeras o el de esta amiga, que fue la que dio como el puntapié,
pienso como una especie de trama, como un tejido. Yo no tejo, pero en mi familia varias mujeres tejían, y cuando se teje a veces se te salen los puntos, tenés que volver a empezar, o el punto que hiciste no era el que querías, o se puede salir entero y volver a tejer. Y esa idea de que esto del tejido a mí me encanta pensarlo porque no es con las otras. O sea, yo no hubiese podido llegar a este proceso si no hubiese sido por esa otra mujer que me mostró que había una salida, que había otro espacio, que había un espacio. Y cuando antes Elena habló del reconocerse como víctima, a mí me llevó un trabajo resignificar esa palabra, porque socialmente tiene un estigma. Entonces era ¿cómo es esto? ¿Qué significa ser víctima? Yo soy víctima, y ¿cómo es eso? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Y eso es bueno o es malo? Y todas esas preguntas las vas desarrollando, las vamos trabajando o tejiendo en el grupo, ¿no? Por eso a mí me gustaba mucho pensarlo siempre así. Y se teje y se desteje, y pasan esas cosas que decía Elena, que no importa, a veces en esos pasos hubo momentos que uno pensaba que avanzaba o que retrocedía, pero en realidad siempre avanzás. Buenísimo. Justo iba a decir eso, ¿no? Que nosotras insistimos mucho siempre en esa idea de que, que vos bien lo dijiste, es como que no es lineal, ¿no? Que todo es una línea, ¿no? Como que es un recorrido donde hay curvas, ¿no? Y rectas, y mesetas, y descensos, pero que siempre es avanzando hacia un lugar, ¿no? Es como cuando uno viaja y vas a un lugar, y en el camino inclusive hay descanso, ¿no? Sí, que también como que se tiene claro hacia dónde una va, ¿no? Como la dirección en la que está caminando. Siempre se avanza, ¿no? Me quiero súper rescatar eso que dijo Lucrecia. A veces no está muy claro hacia dónde vamos. O sea, tenemos un fin último, que es el salir de esta situación que nos trajo hasta acá, por la cual dimos los primeros pasos, que tiene que ver con la violencia. Pero llegamos por ese fin último. No siempre creo que todas tenemos en claro hacia dónde vamos. Creo que también es parte del proceso, sobre todo aquellas que llegamos con una gran confusión existencial, una gran crisis existencial. Creo que también es parte del proceso reinventarnos, regenerarnos y saber y descubrir hacia dónde vamos. Es parte de ese camino, ¿no? Porque es verdad, ustedes como llegan sin creyendo de que no tienen derechos, que así como viven es como les toca vivir y que hay que aguantar, ¿no? Como un poquito así, y de pronto entender que eso no es así y que hay otra forma y que ustedes pueden defender esa otra forma, es parte de ese descubrimiento, ¿no? que estabas mencionando, ¿no? Ir descubriendo cuáles son sus propias elecciones y ir tomándolas, ¿no? Sí, también porque, pensando en quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Qué es la salida? ¿No? ¿Qué significa poder salir de estas situaciones? Pensando también que a veces, y que es algo que también trabajamos mucho, ¿no? Para meternos también un poco en los grupos, el contexto puede seguir igual, ¿no? La violencia puede seguir ocurriendo. Muchas veces eso persiste en el tiempo, se puede ir transformando, pueden haber momentos, pero los cambios, en relación a lo que también decía Fer, muchas veces son internos y tiene que ver con trabajar en las creencias, ¿no? En lo que vos decías recién, Lucrecia, de qué significa, por ejemplo, ser víctima de violencia, trabajar sobre los mitos, sobre el reconocimiento de esas formas de violencia, tomar conocimiento e información de lo legal, ¿no? Y cómo eso también impacta mucho en la puesta de límites, como hablábamos en otro episodio.
Les podemos preguntar a ellas, ¿no? ¿Cuáles han sido las herramientas? Las herramientas, las cosas que formaron parte de ese camino, ¿no? De cada una. Bueno, en mi caso creo que el primer paso, la primera experiencia muy significativa fue poder hablar después de haber callado por más de 20 años. Entonces, y hablar, al principio uno lo hace como puede, pero en un espacio donde somos escuchadas y donde la palabra cobra sentido y se resignifica y está preparado, digamos, para escuchar eso que uno tiene para decir, ya es poder poner en palabras eso que se cayó durante tantos años, creo que fue para mí por lo menos el primer gran paso. Y ser escuchada y validado eso, ¿no? Y después escuchar a las demás. No solo, ahí va, no solo por los profesionales que, digamos, coordinan los grupos, sino también por las pares. Es un punto como clave, ¿no? Sí, creo que eso quería decir, que el primer paso, una creo que al principio habla un montón porque siente, este es el espacio donde puedo hablar, donde puedo ser escuchada, y después el segundo paso es aprender a escuchar a las demás y entender que todas con distintas historias estamos como hermanadas en algo en común y en el mismo camino de salida. Y bueno, muchas herramientas, cada vez que nos juntábamos nos llevábamos una como armando una especie de cajita de herramientas que son para siempre, porque tal vez salimos de la situación de violencia puntual por la cual llegamos, pero vivimos en un mundo en donde se manifiestan esas violencias y van a seguir existiendo o existen, entonces una ya no es igual, yo ya no soy igual. Y creo que Elena tampoco y ninguna de las compañeras que... ¿Qué tiene esa cajita? Qué buena pregunta. Cajota, capaces. Una de las cosas que creo yo es la posibilidad de, no sé, me nace decir esto, de la libertad de poder hablar, ¿no? Lo primero que me surge es decir esto, la libertad, sentir que tengo la libertad, que tengo derechos, que podemos elegir, la libertad de elegir, de elección. Que no está dado, digamos, no soy lo que me pasó, que hay también, como decían antes, leyes, que hay profesionales, que hay grupos, que hay redes. O sea, la idea de la red para mí fue como un descubrimiento maravilloso, por eso lo relacionaba antes con el tejido, ¿no? Hay una red. O sea, era reconocer que yo era víctima, fue un proceso. Y también fue un proceso aceptar y abrazar a esa red y dejarme abrazar y dejarme ayudar. Mientras estás diciendo esto, para contarles a quienes nos están escuchando, que no nos ven, estamos en uno de los ambientes donde hacemos entrevistas y justo hay un montón de carteles pegados en las paredes de cosas que han dicho mujeres que participaron de los grupos, y detrás de Lucrecia hay uno que dice: Shalom Bait fue el lugar que me dijo no estás sola. Sí, realmente. Hablando de la red, ¿no? Pero realmente es así, y el proceso, hablamos de la salida, yo siento que es indeleble la huella que deja en mi vida, haber pasado por Shalom, porque todas esas herramientas son para siempre, y no solo son para mí. Son para mí, son para mis hijos, son para mis amigas o para cualquier mujer a quien yo pueda ayudar, así como esa amiga un día a mí, sin darse cuenta, contándome su historia,
me abrió los ojos, o yo estaba receptiva o sufriendo tanto que pude escuchar un poquito o algo y agarré ese pedacito de hilo y me fui con eso a tocar la puerta. ¿A quién le estás dándole la mano ahora, ¿no? Que no sabes que te está escuchando, ¿no? Así como tu amiga te dio la mano y vos la escuchaste, ¿no? Hoy seguro que hay mujeres que están escuchando y les están dando esa mano, ¿no? Que es como también forma parte, cada mano enlazada es un nudo de la red. Sí, y pensaba también que acá en Shalom una de nuestras frases, como de nuestros lemas, es que en grupo se sale, ¿no? Y me vino a la cabeza pensando en esto de qué hay en tu caja, Lucrecia, y cómo hablas de la red que sostiene, que apoya, que te escucha, y que viene después de estar sola, aislada, silenciada, con la sensación de estar enloqueciendo, como decía Elena, y de repente que en vez de decirte que estás loca, cuando una mujer te escucha, te dice me pasa lo mismo, digo, es no eso, estás ¿no? loca, las dos cosas, ¿no? No estás loca. Me pasa lo mismo, no estás loca, a mí me lo dijeron 1000 veces, ¿no? Algo así. ¿Siguen en esa cajita, digamos, que estaban contando? ¿Vos querés agregar otras cosas? No, ¿Vos te llevaste una cajita también? Un cajonazo. Coincido con cada una de las palabras de Lucre. Realmente lo siento así. Para mí, descubrir de que existían las redes, porque realmente llegué a Shalom Bait sin saber que eso existía, y poder comenzar a formar parte, tanto en Shalom como afuera, uno empezar a formar y a tejer su propia red también con sus vínculos y demás. Y las herramientas son infinitas. Yo siempre digo que para mí Shalom Bait fue un punto de inflexión, que me cambió la forma de vivir, porque me llevé tantas herramientas que, más allá de esa situación puntual por la que llegamos, hoy las tomo y son parte de mi vida para relacionarme con distintas situaciones, con distintas personas, yo no soy la misma, yo cambié. Como decías antes, que por ahí las situaciones pueden estar un poco más tranquilas o no, que puede seguir habiendo situaciones de violencia o no, sigue habiendo cosas. El tema es que nosotras, sigue habiendo problemas, sigue habiendo hostilidades, el tema es que nosotras no somos las mismas ante eso, que tenemos otras herramientas para pararnos ante esas hostilidades. Entonces, yo creo que es innumerable, infinita la cantidad de herramientas que nos llevamos. Es un gran trabajo el que hemos hecho, los que pasamos por acá, con mucha ayuda, por supuesto, de profesionales, de la red, de las compañeras. La terapia grupal es increíble. Y es mucho, mucho, mucho todo lo que uno se lleva para seguir caminando. Y es muy lindo saber que en algún momento uno puede llegar a caminar sin esa muleta, que puede llegar a ser en algún momento, y bienvenida sea Shalom Bait. Sabemos que está, que podemos recurrir, pero digamos, cuando uno llega a ese momento de largar las muletas y ver si puede caminar un poco solo, es donde siente que el trabajo estuvo bien hecho. Por todos, y por toda la red, pero principalmente por uno. Sí, y justo quería decir algo en relación a esto de una misma, en su relación con una misma, porque creo que también algo que yo observo, ¿no?, en los grupos que les pasa a las mujeres, que cuando pasan a estar en el proceso, también en ese lugar de escuchar a las otras, como decía Lucrecia,
cuando le hablan a la otra, se hablan a sí mismas. Y en el sentido de que en esos cambios que una hace en el proceso de ir saliendo de la violencia, también cambia la relación que una tiene consigo misma. Una se entiende más, una se valora más, y se da a una todo eso que le da a las demás también. Y que el autoestima, ¿no? Como algo con lo que se llega tan dañadas después de estar en esas situaciones, es algo que se va reconstruyendo también en este proceso. Tal cual. Y esto de que tanto mencionamos de la red, yo creo que es una forma de vida. En mí, por lo menos, siento esto. Pasó a ser una forma de vida. Elijo esta forma de vida. Elijo vivir en red. Y sí, está buenísimo. Como que nunca te vas a sentir sola también, ¿no? Nunca más. Pensaba también preguntarles como que cada una hoy está hablando un poco del registro de cada una en ese proceso y en ese camino, pero además fueron testigos, ¿no?, del proceso de otras, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es ver cómo llega alguien? O sea, ¿es algo que se ve en el grupo? La verdad que es de gran ayuda, o creo que no sé si lo es todo, poder ver cómo las demás van saliendo o van pudiendo resolver, van pudiendo mejorar, van pudiendo visibilizarse. O sea, en mi caso personal, una de las cosas también que me pasaba al principio era sentirme absolutamente invisible, que nadie veía lo que me estaba pasando, cómo nadie se da cuenta. Es que yo tampoco me daba cuenta. Entonces, poder ver a la otra me ayuda a mí y me ayuda a verme a mí. Uh-huh. Y es muy reconfortante cuando vos ves que esa compañera que llegó lastimada, rota, triste, asustada, va poquito a poco mejorando, poquito a poco dando pasos hacia adelante, y vos no te das cuenta que vas con ella, vamos juntas, no hay otra forma. Yo creo que fue el gran descubrimiento, que sola no se puede. No se puede. Sola no se puede, y eso es algo que es como la gran frase que la repetimos muchas veces, pero es en red, es con las otras. Entonces el escuchar, que también es un ejercicio, porque todas tenemos la necesidad de hablar, pero aprendemos en el grupo a escucharnos atentamente, y además a ver cómo el proceso de la otra es similar al mío, aunque la historia no es la misma, su vida no es igual, su trayectoria no se parece. Sin embargo, todas estamos en el mismo camino. Y en mi caso, muchas veces el solo hecho de poder me hacía llegar el decir, estar preocupada por una compañera que yo sentía que la estaba pasando peor que yo, y esa preocupación, esa empatía, en realidad ella también por ahí lo sentiría por mí, y así entre todas, ¿no? Como me imaginaba esa red invisible que todas preocupadas unas por las otras, hacía que estuviéramos siempre, ¿no? De tener esa... o sea, a mí eso me sostuvo, de saber que no estoy sola y que las demás también están viviendo cosas similares a la mía. Sí. Entonces, porque no es fácil hablar de esto, no es fácil enfrentar el dolor que una siente al contar lo que una vivió o lo que una está viviendo, pero saber que están las otras hace que vos puedas estar, que puedas permanecer en el grupo. Por lo menos esa fue mi vivencia. Sí, y algo pequeño que quería agregar, que me parece llamativo, pero no tanto, que así como cuando llegamos en general no nos reconocemos víctimas, yo creo que las primeras
en ver nuestros pequeños progresos, nuestros pequeños cambios, son nuestras compañeras. Son las que nos dicen, pero te das cuenta, por ahí lo registran antes que nosotras, pero te das cuenta lo que conseguiste, y por ahí uno no se había dado cuenta o no había tomado dimensión. Digamos, así como no registramos la violencia y nuestra compañera reconoce que llegamos rotas, también nuestras compañeras son las primeras en registrar nuestros logros. Porque nos cuesta mucho llegar a esa instancia de comenzar a registrar nuestros propios logros. Pensaba si recuerdan algún momento como crítico en ese camino, ¿no? Alguno Muchos. en particular, alguno crítico, a ver si se les viene alguno en la mente y poder pensar qué las ayudó también en ese momento. En mi caso, el momento de tener que hacer una denuncia. Yo ya venía transitando 1 año y medio, 2 años el grupo, y llegó el momento de hacer una denuncia, y sentí que no llegué por ahí con las mismas herramientas que llega alguien que no había transitado por el grupo. Yo escuchaba a mis compañeras que habían hecho una denuncia y después llegaron al grupo, y eran vivencias como bastante distintas el haber transitado antes por el grupo. Y ese momento pensé que nunca iba a llegar, y sin embargo llegó y tuve que hacerlo. Uh-huh. Y entonces, ¿te acordás de ese momento que fue crítico? O sea, ¿te ayudó ya haber estado en el espacio? ¿Qué cosas sentís que te ayudaron a Todo continuar el camino, ¿no? Todo lo compartido por las coordinadoras del grupo y por mis pares. Me acordaba de cada una de las experiencias de las chicas que habían contado cuando habían estado en la OBD, por ejemplo, ¿no? Haberme ido con un bolso con termo de agua fría, agua caliente, galletita, porque iba a estar 26 horas. ¿No? Todos los tips que te van dando de cosas, de experiencias que, bueno, después mi experiencia fue distinta. Cada experiencia es distinta, pero uno, digamos, tiene Tenías información. Tenías un recorrido también en tu fortalecimiento, seguramente, porque esto que decías de que muchas mujeres, no sé si la mayoría, pero el momento de hacer una denuncia se hace también en un estado de mucha vulnerabilidad, por lo general sin contar con información, sin saber muy bien cómo te van a atender, qué te van a preguntar. De repente vos llegaste a esa situación como desde otro lugar. Desde otro lugar. Y otro momento muy crítico, digamos, que recuerdo, era un momento donde yo no podía sola. Recibía cataratas de mails con amenazas, con cosas, con cuestiones que tenía que resolver en cuanto a mi hija, y lo único que hacía era llamar a la abogada y a Fer, y no podía resolver. Y era una angustia tras otra angustia, tras otra angustia, tras otra angustia, y con unos mails muy agresivos, y no poder tener las herramientas para resolverlo. Hoy me llega un mail y me río, o sea, no digo que por ahí no me preocupa, elijo cuándo leerlo, cuando tengo ganas de leerlo, cómo lo tomo, cómo lo resuelvo. Hay cosas que me desconcertaban, no podía sola, no sabía cómo hacerlo. ¿Y qué te ayudó ahí? Más proceso. O sea, seguir caminando, seguir comprometida conmigo misma y con mi grupo en ese espacio que teníamos semanalmente. Yo me agarré muy fuerte a eso. Pensaba que en esos momentos críticos también se aparece el grupo con una presencia más activa, ¿no? Eso es algo que pasó, había como más compañeras presentes, preguntándote, acompañándote en ese proceso. ¿Tenés ese registro? No. No. No en mi caso, sí en el caso de otras compañeras en momentos muy críticos de estar ahí y estar muchas o casi todas del grupo apoyando y, bueno, viendo qué necesitaba esta compañera.
realmente no voy a decir que no lo tuve, porque puedo llegar a ser injusta, no tengo registro. Okay. No pude registrar en ese momento. Como no podías hacer otras cosas también, ¿no? Como Por esto supuesto. y reconocer el no poder como una posibilidad y poder decirlo y pedir esa ayuda, ¿no? Como en el proceso, esto que decían del no poder y saber que hay alguien que te va a ayudar a que puedas. ¿Vos recordaste, Lucrecia, alguna situación crítica? Sí, en mi caso yo no hice denuncia, pero una situación crítica fue cuando tomé la decisión no solo de separarme, sino de divorciarme. Y en el momento que tuve que hacer la lista para hacer el pedido de alimentos, me encontré que hice una lista muy chiquita, que era mínima, y me lo hicieron ver. Y fue muy difícil ampliar esa lista. Y me hicieron preguntas muy simples como: tus hijos no se van de vacaciones, tus hijos no se compran ropa, tus hijos no salen de paseo. Y entonces yo no van a cumpleaños. Exacto. Y tienen que comprar un regalo. Y esas preguntas tan de la vida cotidiana, tan simples, me interpelaron y me hicieron rehacer esa lista. Uno dice, es un trámite hacer un divorcio. Sin embargo, fue un momento crítico y crucial porque pude reconocer cuántas carencias, cuánto daño, aunque no había sufrido violencia física, sino más bien psicológica y económica, que sin embargo estar en el grupo, una de las herramientas que adquirí fue reconocer que no había solo un tipo de violencia, sino que había muchas y que todas lastiman de la misma manera. Entonces, por ejemplo, armar esa lista para mí fue muy crítico, porque reconocí todo lo que me faltaba, todo lo que nos faltó a mí y a mis hijos. Y entonces me puso en otro lugar de decir, todo esto nos faltó y cuánto hay por hacer, todo esto nos lo merecemos, todo esto lo podemos construir, todo esto lo vamos a pedir, tenemos el derecho, y todo eso está en la cajita de herramientas, ¿no? Sí, exactamente, pero aparte el tema de la lista, en un momento yo escuché en los grupos que era como algo que un poco nos atravesaba a todos, esto de qué poco nos valorábamos o qué cortita era la lista, y que era algo como bastante habitual. Y a mí también me costó mucho hacerla. Y esto que vos decís de la caja de herramientas, de poder identificar distintas cosas, yo creo que me pasa a mí y a muchas de las que fueron mis compañeras, porque suelo hablarlo, que hay cosas que ya aprendemos como hasta a olfatear en situaciones, personas. O sea, empezamos a reconocer como más rápido dónde queremos estar, a dónde no, con quiénes sí, con quiénes no. ¿Qué cosas elegimos? ¿Qué cosas no? O sea, adquirimos un montón de habilidades que antes no las teníamos. Y con esto no quiero idealizar todo, porque también tenemos nuestros momentos, como cualquier ser humano, pero digamos, la adquisición de habilidad. Yo creo que en esa gran caja de herramientas, creo que si la tendríamos quizá que definir de alguna manera, se me ocurre, que es el conjunto de habilidades adquiridas para distintas situaciones. Bueno, nosotros les íbamos a preguntar ahora un poquito de que nos contaran cómo se encuentran hoy, ¿no? Como que en ese camino no, es un camino que hay que seguir caminando también, ¿no? Obvio, seguro. Y bueno, un poco vos ya empezaste a decirnos algunas cosas, ¿no? Sin que lo preguntáramos. Y pensaba que esto que vos mencionás habla como de tu fortaleza, ¿no? Para de pronto poder elegir, ¿no? ¿Cómo estaban respecto de sus fuerzas cuando llegaron? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estaban su autoestima? Digo, para que ir contando sus miedos, ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso personal, creo que es
como radical el cambio, porque hoy me reconozco y me miro y también soy mirada por las personas que vieron mi recorrido, las personas cercanas, no solo las del grupo, las personas de mi entorno. Nuestros hijos muchas veces que ven este proceso, ¿no? Sí. Que muchas veces nos acordamos, perdón, Lucre, te interrumpa, de la red, de nuestras compañeras, del trabajo que hacemos nosotros, pero es verdad que hay mucha gente que mira este recorrido y si tengo que poner a alguien como muy importante, son nuestros hijos. Y es mucho lo que les enseñamos y también sabemos mejor qué queremos enseñarles y qué no a través de nuestro propio recorrido. Sí, totalmente. Ellos son testigos de este proceso y de este cambio y se ven beneficiados por esta salida en la que seguimos estando, digamos, que creo que es para siempre. Pero bueno, yo por ejemplo decía antes que me sentía en un laberinto y eso ya no lo siento. Ahora siento que tengo muchas puertas por abrir, sueños postergados, frustrados que sé que los voy a poder cumplir. Siento que empiezo a vivir recién ahora. Es como un revivir, que puedo, sentir que no estoy sola, que no tengo más miedo. Y además, no solo eso, sino que me siento fuerte por mí, pero también tengo como una fortaleza que es más grande, que es que yo sé que puedo ayudar a otra mujer, aunque sea una. Y para mí eso es extraordinario. Es maravilloso, porque así es como me sucedió a mí. Si no hubiese sido por esa mujer y esta red, yo no estaría sentada acá. Entonces, eso es espectacular, porque trasciende mi propia persona, ¿no? Y obviamente que ni hablar de los hijos, ¿no? Inclusive en mi caso personal, yo crecí en una familia donde tanto mi madre como mi abuela fueron víctimas de violencia de género y no tuvieron la oportunidad que tengo yo. Entonces me siento una privilegiada. Y es muy gratificante y poder yo haber logrado salir y es una manera de honrar a esas mujeres que no pudieron en mi familia para que a partir de ahora hacia adelante siempre sea la salida y no ese laberinto en el cual nos encontramos todas las mujeres de mi vida, digamos, ¿no? Para atrás. Y esto es para mí muy significativo, o sea, sentir esta fuerza, ganas de vivir, alegría, tener proyectos hacia adelante, todos esos sentimientos muy positivos que no se parecen en nada a como yo me sentía cuando llegué. Sí, pensaba que quienes están escuchando y de pronto estén con la tristeza, con la idea de que no tengo salida, ¿no? Escuchar todo lo que hoy sentís, ¿no? Que tenés ganas de vivir, que tu vida tiene sentido, que ya no sos invisible, ¿no? Que tu voz es escuchada y mira cómo es escuchada, estás acá, ¿no? Va a ser muy escuchada. Alguna puede pensar, no puede ser, ¿no? Porque cuando se está ahí en el laberinto lo que se siente es que no puede ser, pero sí puede ser, ¿no? Sí puede ser. Bueno, creo que la frase que decimos mucho en los grupos es hay salida y ciertamente la hay. Es un proceso que lo dijimos varias veces hoy, pero ya saber que es así y que otra mujer te lo pueda decir con la convicción de haberlo vivido, ¿no? Con la vivencia, tiene tanta fuerza que ayuda a la otra con esa propia fuerza de estarlo logrando, ¿no? De poder decirle a la otra, dame la mano, yo te llevo hasta la puerta. No, porque esa es la sensación que yo tuve. Después yo tuve que entrar.
animarme a entrar y poder hablar y todos los pasos que se dieron, que son un montón, porque no es uno solo, son muchos. Y una de las cosas que es muy importante para mí es tener la perseverancia y el compromiso, como dijo Elena, de pertenecer y participar y seguir en la red. Y saber que esa red está ahí, es súper fuerte y súper firme, que te podés caer, que no te vas a golpear. Entonces, eso también es re importante, porque no importa cómo te sientas, vení igual. O sea, lo que yo me decía a mí misma es, andá igual, porque sabés que vas a salir mejor que como llegues, sea lo que suceda ese día, sea como llegues ese día o cómo te sientas o lo que estés atravesando en tu vida cotidiana, digamos, porque han pasado muchas cosas y es un proceso que uno lo piensa como largo, pero ahora que lo miro para atrás no lo veo así. Es como que el tiempo depende cómo uno lo percibe, pero uno cuando ya lo transitó lo mira distinto. En el momento lo sentís tal cual te manifestás ahí, digamos, con el dolor, la tristeza, la angustia, los problemas, no sé, las chicas con situaciones legales, las que tienen hijos, las que no tienen hijos, todas con distintas edades, distintas culturas, distintas religiones, distintas idiosincrasias. Eso hace que sea también muy hermoso el grupo. Sí, qué interesante eso que decís, que otras veces a lo mejor no lo hemos mencionado, ¿no? Nosotros somos Shalom Bait, una organización que significa paz en el hogar y que surgió del marco de una institución de la comunidad judía, pero que recibe a todas las mujeres más allá de su religión o cultura, y que en el intercambio, porque la violencia es algo común y lo que todas viven es algo muy parecido, tendrán sus particularidades y en la convivencia, el acompañamiento también de cada una de esas diferencias se forma esa red, ¿no? Eso, bueno, gracias por comentarlo porque no lo hemos mencionado, sí. Algo que estaba pensando mientras escuchaba a Lucre y también mientras te escuchaba a vos, era el tema de cuando yo llegué a Shalom Bait, no pensé que había tantas mujeres viviendo situaciones como las que yo vivía o mucho más terribles. Y realmente me asombré, era un mundo del cual yo no tenía conocimiento. No tenía conocimiento, no sabía que había y tanto, que existían tantos tipos de violencia, como decía Lucre, y comencé a entenderlo estando y compartiendo en un grupo, y empecé a entenderlo mucho más cuando uno empieza a hablar de esto, porque son cosas que generalmente callamos. Entonces, por ahí en una reunión mencionás que comenzaste a ir a un lugar, que estás haciendo una terapia grupal, entonces salta alguien, la amiga de la amiga que también vino, o el tío del primo, o alguien que me reconoció porque me había conocido en mi trabajo y me dijo, yo a vos te conozco mediante una pantalla. Y cómo se fue tejiendo esa red, y éramos muchas más de las que yo creía. Había mucha gente conocida que yo no sabía que estaba viviendo eso, ni ellas sabían que yo estaba viviendo. Eso es algo que en su momento me asombró mucho. ¿Fue un problema? No, Algunas en absoluto, al contrario. Al contrario, no. Algunas mujeres o alguna gente que no participa de los grupos dice, y encontrarse con alguien conocido, ¿no? Y de pronto nosotros desde nuestro lugar como profesionales decimos, en realidad encontrarse con alguien conocido. Es que somos muchas. Es un alivio también, ¿no? Porque no es que a mí, a vos también, mira, yo ni me hubiera imaginado que a vos, pero vivimos lo mismo, ¿no? Como algo que termina siendo un alivio. Por eso te lo pregunto a vos. Para mí no fue un problema en absoluto, todo lo contrario.
creo que fue poder conocer y reconocer un mundo que para mí no existía. No existía que había una oficina para hacer una denuncia. Quizá alguna vez en algún folleto leí el 144, digamos. Era algo que para mí no estaba en mi mundo. No estaba en mi mundo. Y no voy a decir lindo, porque no nos encontramos por lindas situaciones, o sí, porque nos encontramos en el camino de salida. Pero lo que quiero decir es... está bueno encontrarse con gente que uno jamás hubiese imaginado, jamás hubiese pensado. Eso de, yo nunca lo hubiese, esa cosa, ¿no? De vecina, amiga, que nos agarramos la cabeza, yo gesticulo como si me estuviesen mirando y simplemente me están oyendo, pero esto para mí no fue un problema, al contrario. Fue todo un descubrimiento y como decía, y con esto voy redondeando, decía Lucre, si hay algo que a nosotras nos hace trascender, más allá de nuestros propios logros, es todo aquello que podemos brindarles a mujeres que están pasando por situaciones, así como alguien en algún momento nos dijo, existe este lugar, nosotras poderlo replicar, poder hablar con una amiga y decirle, che, ¿por qué no te fijás? Atenta, fíjate, ¿no? Y que hoy por ahí haya tomado eso y hoy forme parte de un grupo de Shalom Bait. Otros que no lo toman, pero que por lo menos uno informó, dijo, acercó la información. Por ahí la toman dentro de 2 años. Yo tardé 1 año en tomar esa información que a mí me habían dado. Y eso creo que es lo que trasciende y nos hace muy bien más allá de los propios logros. Como para ir cerrando, ¿qué le dirías a una mujer que hoy está viviendo una situación de violencia? Bueno, buenísima pregunta. Yo le diría lo que dije antes, que es, hay salida, no estás sola, dejate ayudar, podés hablar, tenés derecho a contar, y también le diría, vos no sos lo que te hicieron. No te define. Lo que te hicieron no te define, no sos esa que te hicieron. ¿Vos querés decirle algo más a alguna mujer que hoy esté escuchando? Creo que dije un montón. Que dijiste mucho. Yo quiero agregar que antes de agradecerles, quiero agregar que quien esté viviendo una situación de violencia, esa parte es la peor. Lo peor es el durante la violencia, que cuando se da este primer paso y los siguientes para ese camino de salida, para encontrar la salida, para encontrar la vida, ¿no? Libre de violencia, no es fácil, así como lo dijeron, pero es mucho mejor porque lo que se encuentra al final es esto, ¿no? Las ganas de vivir, la alegría, la libertad. Lo peor es la violencia y el miedo a lo desconocido es parte de lo que pasa en esa situación porque se vive con la violencia, con el miedo, pero esa es la peor parte, esa es la peor parte. Que se animen como Lucrecia, como Elena y como todas las mujeres que participaron de estos capítulos en este podcast y todas las que vienen y otras que no vienen a Shalom Bait y que también dan esos pasos, que hay salida. Uh-huh. Y que nunca es tarde. Eso. Chicas, muchas gracias. Es súper emocionante estar con ustedes. Como siempre, lloro un poquito. Sí, y es una inspiración tremenda, ¿no? Escucharlas, verlas, vimos su recorrido y que hoy lo estén compartiendo es súper valioso. Gracias. No, gracias a ustedes. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género.
Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Cada testimonio, y todos a la vez, son muestra de las transformaciones, los caminos y las luchas individuales y colectivas en la salida de la violencia. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda.